de todo aquello que surge de la inquietud, de las ganas de querer estar bien, de consultar distintos especialistas y de todo va a haber en este programa que tenga que ver con la salud mental, con el desarrollo humano y llevar un poquito de luz y de conciencia a cada uno de quienes los escuchen. Entonces estoy muy feliz, muy agradecido también con este maravilloso equipo de producción que es Luis Vázquez y Liana Moreno, que con su gran talento no solo están en la parte técnica, perdón, sino también creativa, artística. Vean este hermoso set que han montado, luces, sonido, todo con el corazón en la mano para servir a ustedes y que tengan no solo una información de primera mano de especialistas, sino que además le llegue con la mejor calidad posible de audio, de video y en estas plataformas a distancia que ahorita están súper vigentes y por eso queremos llegar a ustedes a través de su celular, de sus dispositivos, a cada uno de sus hogares. Entonces, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Se los agradezco de corazón a todos y los invito a que conozcan a Gaby, a que conozcan todo lo que tiene que platicarnos acerca del tema de las adicciones y a que vean todas las entrevistas que vamos a tener con todos los invitados especiales que poco a poco iremos revelando y que tras entrevista podrán conocer a profundidad a cada uno de estos increíbles y maravillosos seres humanos que accedieron a compartir un pedacito de su sabiduría para todos ustedes. Entonces, gracias de corazón por esta oportunidad. Bienvenidos a este primer podcast y los invito a que disfruten de toda la información que están por conocer con el tema hoy de las adicciones. Poco a poco recibiremos sus dudas y comentarios e iremos adaptando el programa a todas sus necesidades. Bienvenidos y les agradezco. Muchas gracias. Disfruten de este primer episodio. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Gaby, primero es licenciada en economía y de pronto algo pasó en el camino como a mí que ya después también podremos platicarlo. Nos desviamos hacia la psicología y bueno, Gaby entonces pasó de economía a psicología, licenciada en ambos temas, especialidad después en desarrollo humano, especialidad en enfoque Gestalt, esto ya en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, la licenciatura en Economía en la ITAM y la psicología WIC. ¿Cuál es la WIC? La UIC es la Universidad Intercontinental, que está en México. Uh-huh. La WIC en la Ciudad de México. Y ya de ahí muchísimas especialidades en adolescentes, en niños, en síntomas, en frontera, contacto, en trabajo en grupos terapéuticos, que ya lo platicaremos en la entrevista. Y bueno, todavía actualmente cursando aparte también otra especialidad en terapia existencial, en círculos de estudio de terapia existencial y como les platicaba es profesora en el Instituto de Psicoterapia, Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de Cancún en la materia de psicología humanista y enfoque centrado en la persona. También está actualmente ofreciendo orientación de psicoterapia a adolescentes y adultos y tiene 21 años de experiencia en grupos de autoayuda para adicciones. Creo que sobre todo esta parte es por la que pues fue esta elección en específico de querer entrevistar a Gaby en este tema. Creo que es una experta y ya nos platicará cómo fue aprendiendo de todo esto. Entonces, bueno, primero que nada, como nos preguntaban en la escuela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Gaby? Ay, pues muy bien, muy emocionada, muy agradecida, primero que nada, de que Gracias. hayas pensado en mí para tu programa, para tu podcast, para esta entrevista, porque pues me parece una gran herramienta hoy en día para compartir información, ¿no? Creo que ahora pues toda la información se maneja en este sentido, ¿no? De las plataformas que podemos tener gran alcance para muchas personas. Y bueno, me parece un honor ser entrevistada en tu programa, que Sí, pensaras en muchísimas mí, que me gracias. ofrecieras compartir sobre algún tema. Entonces me siento así, emocionada, agradecida, pues con el nervio, ¿no? De a ver qué sale de la entrevista, pero con la confianza de que algo bueno saldrá de aquí. Sí, claro, yo también ese nervio porque aparte eres nuestra madrina, por eso te decía que aparte es ese buen augurio, porque, bueno, ya descubrirán que Gaby en el instituto es sin duda una de las súper consentidas de los
alumnos, yo creo que terminará siendo lo de los escuchas del programa. Y pues sí, tal cual, o sea, vamos a entrar a materia y que mejor las personas lo vayan descubriendo por sí mismas y yo no convencerlas, y verán, porque es una maravilla conocer también más de Gaby, no solo por la experiencia, sino por la persona que es, ¿no? Por el ser humano que también vamos a conocer en el proceso, que ojalá nos conceda muchas, muchas más entrevistas. Entonces, Así es. pues sí, vamos a entrar en materia de una vez. De repente es difícil, ya hablando del tema de adicciones, definir cuándo ya es una adicción, algún comportamiento, ¿no? A lo mejor alguien puede todavía decir que es un comportamiento compulsivo y que no propiamente se llama una adicción. ¿Cuándo podemos decir que alguien es un adicto como tal o que está, ¿cómo se dice?, viviendo un proceso de adicción, un estado de adicción, que es una adicción? Sácanos primero de Sí. esa duda. Bueno, primero que nada, creo que es importante hacer esta distinción, ¿no? De cuándo es un uso, un abuso o una Mm, adicción. Porque hay gente que te puede decir, bueno, pues yo experimenté alguna temporada con estas drogas y mi vida está perfecta y no me pasó nada y la libré muy bien, ¿no? O mucha gente que ya en su edad adulta te cuenta también experiencias que durante su juventud o su adolescencia eran muy fiesteros y abusaban del alcohol o de las drogas, y hoy en día su vida es muy funcional y no tuvieron ningún problema. En ese caso no estamos hablando de una adicción. mm, Podemos decir que el uso de alguna sustancia, ya sea alcohol o droga legal o ilegal, es cuando la persona, digamos, en términos de alcohol, podría ser el bebedor social. La mm, persona puede beber o no beber y lo hace normalmente cuando estén en eventos sociales, ¿no? Que está de fiesta y dice, ay, pues sí, hoy sí me voy a tomar una cervecita o dos, pero puede dejar de beber sin ningún problema. O sea, si en mm, algún momento se acaba el alcohol de la fiesta, dice, ah, bueno, ahora me tomo un refresco, ahora me tomo un agua. Ahí estamos hablando que solo hay un uso. Una segunda etapa sería el abuso. Digo, sí, el abuso. El abuso ya sería, en términos también nuevamente del alcohol, el bebedor fuerte. El bebedor fuerte sí, es la persona que sí bebe grandes cantidades de alcohol, o sea, es el amigo que sí dices, órale, ¿cómo hace levantamiento de jarra, no? O sea, ujú, está ujú. duro y dale en la fiesta Sí, súper cómo aguanta, ¿no? prendido, cómo aguanta, tiene un gran aguante. eh, y a lo mejor a esta persona, si le llegaran a decir en algún momento, oye, ya bájale, porque ya tiene algún problema en el hígado o porque se enamora de alguna chava que le dice, oye, me encantas, pero pues tomas muchísimo, bájale 2 rayitas, y le puede bajar o incluso puede dejar de tomar. A esta Ok, persona quizás sí le cueste trabajo dejar de beber o bajarle, pero sí si hay un motivo suficientemente fuerte, digamos que todavía tiene el poder para dejar de hacerlo. ok, Ahí estamos hablando apenas del bebedor fuerte. ujú, ¿Qué pasa con el alcohólico o el adicto, el que ya está en una etapa de adicción, el que ya está en una etapa de dependencia física? ok, Estamos hablando de una persona que ya su vida de alguna forma es afectada por su manera de beber. Algún mm, área de su vida está siendo afectada por la forma en la que consume su sustancia. Digamos que ya empieza a tener problemas de pareja, ¿no? O sea, ujú, ya la pareja dice, puta, otra vez ya te pusiste hasta el gorro, ¿no? ujú, En el trabajo quizás ya le dan alguna advertencia de, oye, fulanito, ya es la quinta vez que no vienes a trabajar porque estás crudo, la próxima ya te corremos, o ya tiene algún problema con los hijos, con los padres, incluso ya problemas emocionales importantes, ¿no? ujú, Tiene muchas más características, pero una de las características más importantes es que hay un área de su vida que ya está siendo afectada. Entonces ahí ya podemos hablar que hay una adicción. ¿Por qué? Porque la persona además ya no concibe su mundo sin la sustancia. O ok, sea, es la persona que te dice, órale, va a haber fiesta el viernes, ya es lunes, ya está pensando en la fiesta del viernes y está pendiente de las provisiones de alcohol, ¿no? O de ujú, droga. ujú, Entonces ya dice, no, bueno, pues vamos a ver bien, a ir viendo, o no va a haber ley seca, ¿no? Pues voy ahorita al súper y consigo toda mi dotación de alcohol para que no ujú, falte.
Ujú, Y es la persona que si se acaba el alcohol en la fiesta, se vuelve loco, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para seguir bebiendo? ujú, O si se acaba la droga, para seguir consumiendo. Es ujú, la persona que si le dicen ya se acabó la fiesta, todavía está pensando, no, más, ¿no? Otro ujú. ratito, se pica con el Ok. alcohol. Ujú, Se caracteriza también por una parte de compulsión. Hay una obsesión y una compulsión con respecto a la sustancia, que eso es algo también muy característico. La ujú, obsesión es una parte mental, ujú, es una ujú, idea que se apodera de la mente y no se va. ujú, Y ujú, la compulsión es una parte física en donde te sientes, pues sí, compelido, digamos, a seguir consumiendo. Digamos ujú, que tu cuerpo te está diciendo como si fuera porra, ujú, otra, ¿no? ujú. Estás Quiere más. tomándote una, pero ya estás pensando en la siguiente y en que no se vaya a terminar. Tu Ujú, cuerpo pide más. ujú, ujú. Entonces, esas son como las características más importantes. Y si quieres lo podemos desglosar en síntomas, porque también Sí. los adictos tienen una serie de síntomas. ¿Qué te Digamos que parece? hasta ahorita en este como, eh, digamos, bosquejar un poco cuál serían las características. Llevábamos 4 puntos, por lo que rescaté. Uno sería que algo te marque un límite de ya te está afectando en el trabajo, en la relación o algo. Decías, bueno, alguien llega a ese punto y a partir de ahí para. Entonces sería quien de ese punto continúa, ¿no? No puede poner como ese alto ahí. Exactamente, El segundo exactamente. punto, decías no poder estar sin la sustancia, ¿no? Como una, pues no sé si llamarlo incomodidad, pero de no estar a gusto, por ejemplo, lo que decías en la fiesta, si no va a haber tal cosa, ¿no? Entonces, un poco de, si no lo hay, no estoy cómodo, no estoy contento, no estoy a gusto ahí. Entonces, es un poco el no poder parar, no estar a gusto sin la sustancia, en este caso que hablabas de alcohol y drogas. El tercer punto era, ay, ya se me fue, era mm, La obsesión la parte, mental. ajá, que iba a ser una segunda parte de la pregunta, pero creo que lo definiste muy bien en este punto de hasta dónde es obsesión y hasta dónde se puede decir ya más bien una adicción, ¿no? Porque la obsesión puede ser hasta por el orden o cosas así, y esto ya Sí, más bien es como un enganchamiento, ¿no? Con una sustancia. Y el punto 4, lo de, de estar pensando un poco a futuro del querer más, ¿no? Como de un poco estar insatisfecho en este momento hasta no sentir que voy a más, ¿no? Entonces serían esos 4 puntos sí. hasta ahorita. Y me faltó aclarar algo bien importante, que es que se considera una enfermedad. Por ahí creo que una de las preguntas tenía que ver Ujú, con si ujú. era vicio o enfermedad. Quizás me voy a adelantar Sí, un es uno de los poquito. debates ahí. Sí, es un Ujú, debate ahí. Depende a veces de la corriente en la que estés, la mirada que se tiene respecto a esto, pero ujú, bueno, la Organización Mundial de la Salud, que es una organización importante, ¿no? Y en materia de salud creo que tiene mucha validez. ujú. Eh, sí declaró desde 1953 que el alcoholismo era una enfermedad. Digamos, Y la por, OMS oficialmente dice que es enfermedad como tal. Exactamente. O Ujú. sea, ¿y es una enfermedad en qué sentido? Porque tiene una sintomatología muy característica. O sea, Ok. hay una serie de síntomas que la hacen ser enfermedad, ¿no? Es como cuando Ujú. tienes Un gripa y cuadro dices, sintomático específico. exacto, tienes el ojo rojo, ¿no? Tienes escurrimiento nasal, todos estos síntomas, entonces tienes gripa. Bueno, lo mismo sucede con el alcoholismo. Ujú, ujú, Cuando hay esta serie de síntomas, entonces ya estamos hablando de una enfermedad. Y esto da a veces una claridad que no se tiene de otra manera. Porque ¿cómo te explicas que una persona que ya está teniendo problemas en áreas de su vida como la familia, el trabajo o otras situaciones personales, ujú. no pueda dejar de beber? ¿Qué es lo que ¿No? Porque le hace no decíamos, poder parar? ajá, o sea, que dices, híjole, ¿cómo esta persona que ya le dijeron que va a perder su trabajo o que su esposa ya se quiere divorciar y aún así sigue bebiendo? Ujú, ujú, ¿Por qué lo hace? Oye, ya el hígado ujú, lo tiene hecho pedazos, o ya de veras ve cómo está su familia destrozada, angustiada, y la persona ujú, no deja de beber. ujú, ¿Qué pasa con la enfermedad del alcoholismo?
que la persona ya perdió la voluntad para elegir. Mucho del tema de adicciones creo que va a girar en torno a este punto específico de la voluntad, ¿no? Tiene mucho que ver con la Exactamente. voluntad y esta capacidad, por ejemplo, de controlarme, no controlarme, de si la voluntad depende de mí o se la transferí, en este caso, a una sustancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho tiene que Exacto. ver con la voluntad propia, o lo que le llamamos algunos la fuerza de voluntad, tendrá que ver. Sí. Sí, y ese es un gran tema, la fuerza de voluntad, porque precisamente lo que se le reclama mucho a los adictos o a los alcohólicos es, pues, ¿dónde quedó tu fuerza de voluntad? ¿No? Porque Tal de cual. veras el adicto se caracteriza porque tiene innumerables intentos para controlar el uso de su sustancia, ¿no? Digamos que pasa por una serie de etapas donde ya intentó mil cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, no voy a beber en la mañana, ¿no? O no voy a usar esta sustancia en la mañana, o solo lo voy a hacer en fiestas, o solo lo voy a hacer cuando me vaya de viaje, ¿no? O sea, solo en mis viajes de verano, cuando esté en la playita, ahí sí me voy a dar mis toques de mota, ¿no? Pero ya cuando esté en mi día a día, no lo voy a hacer. Y aún a pesar de todos estos intentos, sigue haciéndolo. Dice, ¿Qué? bueno, no está la playa, pero voy a poner un video de YouTube viendo el mar y Y eso ya ya. cuenta como estar en la playa, ¿no? Y vuelve a caer. Entonces la gente que está a su alrededor dice, ¿dónde quedó su fuerza de voluntad? ¿Qué pasa con su fuerza de voluntad? Sí, que de ahí va a un punto que a veces platicamos luego en el instituto del quiero y puedo, que ahorita tal vez vamos a esa parte, ¿no? De cuando Sí, decimos es que no puedo o decir es que no quiero, ¿no? ¿Dónde está exacto. esa delgada línea que tiene mucho que ver? Ahí ya es como una combinación de voluntad y responsabilidad, ¿no? Sí, Querer y fíjate poder. que la voluntad, en el caso de la persona que tiene la enfermedad del alcoholismo, se ve reducida a cero en cuanto Ujú, al hecho de beber o no beber. O sea, ya no puede elegir si bebe o no bebe. Digamos que esa voluntad ya le fue arrebatada. O sea, ujú, ya bebe alcohol porque lo necesita, ¿no? Porque su cuerpo se lo pide y por más que intenta, no puede dejar de beber. A ujú, veces quiere, pero no puede. ujú, ujú, Entonces, aquí, aunándolo a este tema que dices de ujú. la responsabilidad va de la mano con Sí, la libertad de elegir. Y el alcohólico ha perdido esa libertad. sí, un Digamos que ya tema. es esclavo. Exacto. Un tema específico, yo creo, de las adicciones es la pérdida de la libertad, ¿no? Lo que va marcando incluso, yo creo, la gravedad de la adicción, que tanta pérdida de la libertad tiene la persona, ¿no? Frente a Sí, porque ya la es sustancia. esclavo. Ajá, exacto, hay Claro, como porque un ya es estado de esclavo de la esclavitud. sustancia. Ujú, ujú. Y Sí, o de sea, esta digamos que parte de ya la pérdida de voluntad, sí. Me ibas a decir algo de eso. sí, que la sustancia ya es la que lo maneja a Sí. él en lugar de que él maneje a la sustancia, Ujú, ¿no? La ujú. sustancia ya decide por él y ya todo gira en torno a la sustancia. Sí, y ese manejo incluso será que también la sustancia ya me maneja a mí, yo ya no me manejo a mí mismo. Sí, y eso Ujú, es muy fuerte porque las adicciones pues se llevan entre las patas todas las cosas que valen la pena en la vida, ¿no? Estamos mm, hablando de la persona cuando pierde su voluntad, cuando se siente esclava de una sustancia, porque hasta ahorita hemos hablado de la adicción al alcohol y a las drogas, pero ujú, ¿qué pasa con otras adicciones? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, con la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción a las pantallas, ¿no? Ahorita tenemos todo esto de las pantallas que la gente no se puede despegar de las pantallas, hay adicción al juego, hay una cantidad de adicciones ujú, ujú, alucinante. ujú. En todas las adicciones, la persona va teniendo pérdidas, pierdes Ok. la libertad de elegir, pierdes lo que vale la pena en la vida, ¿no? O sea, pierdes gente que te quiere y que La te confianza trata de de ayudar, personas. ¿sí? Que ya no confía en ti, que se alejan, que se cansan de ayudarte, ¿no? Ujú, Porque aparte empiezas a quedar mal. Yo he conocido gente que se está rehabilitando, por ejemplo, de la adicción al juego, que tú dirías, bueno, ujú, solo va al casino y está en la maquinita, ¿qué daño hace? ujú, Pues qué daño hace
que esa señora que está en la maquinita no está con sus hijos y sus hijos se están claro. perdiendo de tener una mamá Ujú, ujú. y ella se está perdiendo de tener hijos, ¿no? Y Sí, el esposo está abandonado, ¿no? O sea, se vuelve luego un círculo vicioso de violencia intrafamiliar, de abandono de hijos, que luego estos hijos pues entonces van a abusar también de sustancias porque sienten el abandono de su sí. mamá. O sea, es tremendo lo que ocasiona. Entonces es una enfermedad de pérdidas. Vas Ok. perdiendo eh, además cosas, hablando espiritualmente, como es sentirte motivada, sentirte alegre, ¿no? Ujú, Sentir gozo por vivir, porque ya todo lo relacionas con la sustancia, ¿no? O sea, ujú, gente que consume constantemente durante el día y dice, es que yo me levanto con un gallo, me duermo con un gallo, para tener relaciones tengo que estar intoxicado y luego para trabajar pues tengo que estar medio puesto para poder socializar y luego en ujú. una fiesta ni se diga, para divertirme tengo que ponerme hasta las manitas, o sea, empieza a girar todo en torno a la sustancia. Ok. Entonces, bueno, me resalta mucho esta frase que dices de una enfermedad de pérdidas, o digamos, si tenemos las pérdidas como referencia, podría ser lo que para algunos que tengamos duda, ¿no? De los que sobre todo que nos enviaron, por ejemplo, de hasta dónde sé cuándo podría ser yo, ayudaría a como a medir o calibrar ese estado de adicción en cuanto a las pérdidas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto has perdido de libertad, de confianza en la relación con las otras personas? ¿Qué tanto te has convertido en una ausencia, por ejemplo? Este caso que decías de la ludopatía, le dice, ¿no? La adicción al juego vulnera también el tema del dinero y todo lo que representa, ¿no? La seguridad de una familia, su casa, su comida. Y ahí, bueno, se pone muy, muy amplio y muy profundo el tema de adicciones porque puede abarcar, ahora que hablábamos de sustancias, también cosas que no son sustancias tal vez como tal, o a lo mejor sí hay algo de adrenalina y eso, pero bueno, ahorita iríamos para allá. Pero te iba a preguntar antes de pasar a todo eso de la variedad de gama, digamos, de opciones a lo que hay que se puede ser adicto, porque por ahí hasta el azúcar nos preguntaban en una de las que nos mandaron por correo. Eh, Cuando hablabas de las pérdidas de voluntad, de todo eso, creo que también una, no sé si llamarle segunda etapa u otra fase, como si fueran capas de esta parte de la adicción, es como la personalidad que se empieza a desarrollar en torno a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que hablabas de cómo uno se autoconvence de, que es nada más para la fiesta, o es nada más cuando estoy socializando, o es para no sé, me empiezo a inventar mis momentos específicos donde supuestamente si lo hago y este rollo que nos empezamos a contar de yo lo tengo bajo control y todo eso, empieza a haber como un desarrollo de la personalidad que muchos mencionan en cuanto a las adicciones de la manipulación, de la mitomanía, de cómo salirme con la mía, autoconvencerme de tanta mentira que luego ya ni yo sé dónde es realidad y dónde no, y las personas que conviven conmigo, ¿no? Porque es envolverlos en todo este mundo, por ejemplo, de no, ya no estoy tomando o no, no me gasté el dinero en eso. Empieza a ver también como una siguiente etapa, ¿no? De rasgos que se empiezan a desarrollar de la adicción, podría decirse así. He visto que muchos asocian, por ejemplo, de ser mitómano o manipulador con pues, conductas adictivas. Sí, sí tiene que ver. Sí, es que bueno, hay una personalidad muchas veces adicta, ¿no? La personalidad Ok, adicta es lo que subyace en la adicción. Viéndolo de una forma desde el humanismo, yo te podría decir que el adicto lo que está buscando es aliviar un sufrimiento. ok. Si lo vemos así, lo podemos ver de una forma mucho más compasiva, ¿no? Busca llenar un vacío, busca aliviar un dolor. Ujú, Entonces, en sí, la sustancia de la que es adicto se vuelve una especie de medicina ujú, para el alma, ¿no? O sea, porque lo que busca es sentirse bien, es ujú, la gratificación. Lo que está evitando es sentirse mal. ujú, Entonces, yo me hago adicta o te vuelves adicto al placer que te da esa sustancia, ¿no? Y ujú, dices, quiero más, porque además cuando no la tengo me siento mal. Entonces, y yo lo que quiero es sentirme bien. Entonces, lo primero que te hace
engancharte a algo es el placer. Pero ¿qué pasa cuando ya no te está dando placer y aún así sigues intentándole obtener placer, ¿no? O sea, ¿qué hay de esto de la ludopatía cuando ya ni siquiera se la están pasando bien, ¿no? Ya están sufriendo por el dinero que se están gastando, ya están avergonzados, ya están arrepentidos y aún así no pueden parar. Aún así es Si el ya hay rush de sufrimiento, necesito sí, ir, necesito necesito seguir. apostar. Y esto que te digo de la personalidad adicta y de esta mirada más compasiva al adicto tiene que ver con que hay que irnos más al fondo de lo que hay aquí, que es una gana de sentirse bien, una gana de aliviar el sufrimiento. Entonces, paradójicamente, ni logras aliviar ese sufrimiento solo momentáneamente durante la primera dosis, ¿no? Las primeras dosis, porque ya después hay culpa, hay remordimiento, hay vergüenza, hay enojo de parte de todos los que te rodean, porque como dices, hay mucha manipulación de parte del adicto para O poder convencer a decepciones, los ¿no? otros de que mucha decepción, o sea, por ejemplo, pensando en enfermedades como el cáncer, uno diría, si tienes cáncer, todos sienten pena por ti, todos te quieren ayudar, todos dicen, a ver, pobrecito, ¿cómo te ayudo? Pero si eres alcohólico, la gente está enojada contigo. Otra vez ve el desmadre que hizo, otra vez ve, dejó plantada a la mujer, ve otra vez los hijos llorando, ¿no? Otra vez gastándose el dinero del trabajo para su sustancia. O sea, el alcohólico acarrea mucho resentimiento alrededor suyo. Sí, Y esto le ocasiona más dolor y ese dolor le hace querer buscar nuevamente la sustancia para aliviar su dolor. sí que es donde ahorita que decías, creo que se vuelve una relación fuerte con el placer y también con el dolor. De pronto hay esta paradoja o arma de doble filo que sí me produce un placer y al mismo tiempo estoy generando estas pérdidas, por ejemplo, que decías entonces que también me causan un dolor y entonces el dolor aumenta el placer, la búsqueda de placer se incrementa y se empieza a hacer este círculo vicioso que decías, ¿no? Y Sí, siento que conforme ha ido avanzando lo que llevamos de entrevista es como si empezamos como un perfil de cuadro sintomático muy físico y luego fuimos pasando a algo más de características de personalidad y ahorita estamos tocando ya más como con el alma del individuo porque me hablas de una enfermedad que no, socialmente no hay una compasión hacia ese enfermo, cuando que hacia otras enfermedades sí dices hay una necesidad ahí, ¿no? Hay un alma y hay una visión más compasiva de este comportamiento que no es nada más algo meramente conductual, no hay una necesidad de fondo que exacto. se busca satisfacer. Exacto, desde la mirada de la Gestalt, podríamos decir que lo que se está haciendo es un ajuste creativo. Los Ujú, ajustes creativos en la Gestalt son las cosas que hacemos para adaptarnos al medio ambiente. Entonces, ujú, por ejemplo, yo de niña aprendo que si mis papás están peleando y a mí me da ansiedad, entonces yo lo que hago es morderme las uñas y eso me ujú, ayuda a aliviar mi ansiedad. Pero ¿qué pasa? Que sigo toda mi vida mordiéndome las uñas ujú, cuando ya no me sirve, ¿no? O sea, me sirvió en algún momento ujú, para adaptarme, pero ya no ujú, me ujú. sirve. Eso sucede con el alcohol Ok. y con las drogas, con las adicciones. En algún momento me dieron algo, obtuve una Ujú, ganancia, pero ya no ajá. la tengo. Sin embargo, sigo aferrada a ella, ¿no? O Ujú, sea, el alcohol me dio diversión, me dio momentos de placer, de gozo, pero ya no, y sin embargo sigo recurriendo al alcohol pensando que a lo mejor esta vez sí me lo va a dar, sí sí, le voy a digamos poder. que el consumo de la sustancia hubo en algún momento donde habría cierta coherencia, no que estuvo bien o mal en estos términos de lo bueno y lo malo, sino que correspondía o era coherente o correspondiente, ¿no? Con el estado interior al cómo conecté con la sustancia, por ejemplo. Y lo que me dices ahorita creo tiene que ver con cuando ya se convirtió en obsoleta esa experiencia, ¿no? Cuando dices, Exactamente, ya ahorita no es necesario eso, estás en otro momento. exacto. Y creo que eso nos da la pauta para responder esta pregunta que me hacías, que te llegó
de cuándo sé que soy adicto, cómo sé que Sí, ya estoy justo cruzando la esto línea. quería pasar a esa parte. Sí, ¿cuándo ya podría alguien decir dónde ya se prenden los focos, las alarmas? Como hasta decías de morderse las uñas, por ejemplo, ¿hasta dónde puedo decir ya, creo que lo que estoy haciendo necesito ayuda, puedo considerarme a mí mismo un adicto? Antes de Sí, pasar a qué tengo que hacer, que primero, ¿cómo puedo decir creo que ya necesito ayuda? Creo que yo soy esa persona de la que están hablando ahorita en el sí. programa. Pues mira, una de las características principales es la negación, Ujú. tristemente. Entonces, la negación es que yo me niego a mí mismo tener este problema. Ahí Y es yo donde se digo, no, complica bueno, muchísimo dar siquiera ese primer paso, porque cómo me doy cuenta de algo que ni siquiera acepto. sí, o sea, Aunque los pero demás me esto, lo digan, yo estoy en que no es yo estoy cierto, ¿cómo negado, crees? Para sí, nada, yo lo super controlo, güey. exacto, yo tengo el control y yo cuando quiera lo dejo. Lo que pasa es que no he querido, pero yo Sí. cuando quiera lo dejo. Ujú. La negación hace que yo no pueda ver este daño que me estoy haciendo a mí o a los demás y que yo diga que yo sí tengo todavía el poder y el control, ¿no? En este tema. Algo Ujú. que nos puede ir dando la pauta es qué pasa en mi entorno, qué me dice mi entorno, ¿no? De mi forma de consumir. Ya me lo dijo mi pareja, o ya me lo dijeron en el trabajo, o mis cuates me dicen, ay, ya otra vez, ¿no? Otra vez te pusiste mala copa, hijo, otra Ujú. vez acabaste mal. Ese ya es como el primer síntoma de mi entorno me está diciendo que hay un problema, puede que sea así, ¿no? Como hay algo aquí que yo no estoy alcanzando a ver, que los demás sí están viendo de mí y Que me lo digamos dicen. ahorita en el programa valdría la pena resaltar justo esas alertas todavía amarillas que no consideramos tan rojas y que valdría la pena considerarlas más amarillas de lo que pensamos, ¿no? Porque si no, lo siguiente sería lo que muchos dirían, ah, es que no hay otra forma de darse cuenta más que tocar fondo. O sea, lo que a mí me hizo decir, bueno, ya está bien, voy a buscar ayuda fue justamente ya esperarme hasta la tragedia, ¿no? Entonces, por eso ahorita un poco este punto sería que en qué cosas me puedo fijar para no esperarme hasta la tragedia, para ya decir, ah, bueno, creo que sí ya necesitaba ayuda ya que pasó algo horrible, porque sí, las adicciones pueden llevar a escenarios desastrosos cuando ya es algo grave, ¿no? Mientras más se tarden en Totalmente. buscar ayuda, peor se pone el escenario, ¿no? Fíjate, tristemente ahorita que me lo dices, hasta se me puso la piel chinita, ¿no? Con esto del tocar fondo, porque a veces precisamente, aunque escuche que los demás me digan, tienes un problema, yo sigo sin pensar que lo tengo. Y Ujú. entonces acaba pasando algo que ya me hace abrir los ojos y decir, uy, parece que sí tengo un problema. Ese es el famoso tocar fondo. Ujú. Eh, el fondo es este haber llegado a un punto en el que yo jamás pensé llegar. Ya Ujú. choqué, ya llegué a la cárcel, ya estoy encerrado en un manicomio, ¿no? O sea, toqué Sí, ahí ya la fondo, ya me variedad dejó es mi depende cada esposa, quien su aguante, ¿no? sí, Lo que ya, para cada quien es su fondo. sí, o sea, ya pasó algo que nunca en mi vida pensé que iba a pasar. Ujú. Ese tocar fondo muchas veces ya es la causa que abre los ojos a esta negación y la persona ya está dispuesta a admitir que hay un problema en su vida. Ujú. ¿Qué otra señal me podría decir que ya puedo tener un problema de adicción? Ujú. Una laguna mental. O sea, cuando empiezan a Ok. haber lagunas mentales frecuentes, pues de chin, ¿qué pasó de la 1 de la mañana a las 2 de la mañana? Tengo borrado el cassette, ¿no? Ujú. Cuando de repente te levantas en tu cama y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué Ujú. aquí? Ujú. Ahí ya estamos hablando de una laguna mental y las lagunas mentales ya son características de la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Digamos que si ahorita tuviéramos que sacar unos así aguas, ya esto neta, tómalo como un warning fuerte, sería uno, lagunas mentales. Ya si hay lagunas mentales, es decir, help, necesito ayuda. Sí, hay Qué varias, otras, ajá, por qué otras de ejemplo, ese nivel cuando, podría haber como para sí, ya no poner el pretexto de decir, no, no creo, sí, ya tuviste lagunas mentales, en serio, tómalo en cuenta, ¿no? ¿Qué otro de ese nivel podría haber o de ese grado? mira, podríamos decir también que cuando ya estoy fallando a responsabilidades que antes no fallaba, Ujú. por ejemplo, en el trabajo o obligaciones familiares, donde ya me perdí el festival de mi hija de la escuela, ya no fui, o ya Ujú. falté a mi trabajo, cuando ya empiezo a faltar en responsabilidades de mi vida diaria, también Ujú. ya podemos hablar de otra clase de síntoma
Que respecto a sería eso. tomar un poquito más en cuenta este reclamo de la persona a la que le quede mal, en vez de decir, ay, nada, está exagerando, ay, nada que ver, llegué media hora tarde, o ay, que es un festival de Día de las Madres, o ay, ¿qué tiene de malo llegar un poquito tomado al trabajo? Ni aguantan Exacto. nada, hombre, No no aguanta aguantan ni una nada. bromita, ¿no? Sí. Entonces sería como decir, no, sí, voy a tratar de tomar en cuenta, ya si me lo están diciendo, es por algo. Exactamente. Otra característica sería precisamente esta, que si me estoy enojando cada vez que se quieren meter con mi forma de drogarme o de O de alcoholizarme, jugar, pues entonces quiere decir que algún problema hay, ¿no? ok. Sí. Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Si me Ujú, enoja cada vez que me tocan el tema, quiere decir que puede haber ya un problema también. Eh, ajá. otra, otra característica sería también cuando me propongo no beber o no consumir y no lo cumplo, Y de todos ¿no? modos termino haciéndolo. Sí, o sea, hay mucha gente que aquí en México se usa mucho que van a jurarle a la Virgen, que es como una Sí, especie de sí, es juramento que una está herramienta muy mexicana, muy el mexicano, ¿no? juramento. Que está por encima de todo, ¿no? O sea, Te si ya le ganan juré a la Virgen, es que de veras lo voy a hacer, ¿no? y Lo te voy a dan tu cumplir. papelito firmado Sí, y lo traes en tu carterita y todo lo puedes hasta enseñar. bueno, cuando aún a pesar de haber jurado o haberle prometido a la esposa o haberte prometido a ti mismo, ¿no? No lo voy a hacer y lo acabas haciendo. O sea, imagínate que te propusiste que de todo enero no ibas a consumir, ¿no? Ujú. Ya lo hiciste y dices, ching, no pude. O te lo propones una semana y tampoco logras esa semana. No importa el plazo de tiempo, pero tú te No propusiste un logras plazo de la meta tiempo. que te propones. Exactamente. Que ahí es Eso ya donde se me... sería ese indicador de la falta de voluntad, ¿no? Porque si quiero Exactamente. 3 días de no fumar, por ejemplo, y no pasé ni de uno. Entonces, Exactamente. ese sería Es otro otra darme cuenta, ¿no? característica. Tomarlo en cuenta como factor de cuando ya está viendo esta pérdida de voluntad y de autocontrol. Creo las adicciones tienen mucho que ver con el autocontrol. Exactamente. O Ujú, cuando digo, bueno, ya no, ¿sabes qué? Lo que me emborracha es el whisky. O lo que me pone ujú. mal, no sé, es la tacha. Entonces lo que voy a hacer es que me la voy a llevar con pura mota. O en lugar de Ok. whisky me la voy a llevar con pura cerveza. Y aún así acabo mal, entonces también estamos hablando de que puede haber un problema. Porque entonces Ujú. no es el tipo de licor que beba, es cómo me pongo cada vez que bebo. Y también se empieza a volver todo un ritual alrededor de la sustancia, ¿no? Cada quien se empieza a crear todo su viaje de proceso y protocolo hasta quienes es una sustancia, hasta su kit y los paso a paso de cómo preparan, por ejemplo, la droga o quién es para el whisky que decías, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ya tiene su método de qué hora se sale a comprarlo y todo. Y por ahí alguien me había dicho también alguna vez que pasó en esta experiencia de las adicciones, que otro medidor era qué tanto estás dispuesto a arriesgarte para conseguir la sustancia. O sea, si al principio era como de, ay, no saldría tan tarde, y luego ya te descubres a ti mismo yendo a buscarlo a las 3 de la mañana, una vecindad peligrosa y que no te esté Sí, importando tu dejar vida. tal tu vida, exponerte y todo. O sea, el grado de riesgo que estoy dispuesto a asumir para obtener la sustancia sería también otro Otro factor, otro medidor, medidor. sí. Eso es bien importante esto que dices, cuando ya hago cosas que rompo la frontera de mis valores, ¿no? No hablando en términos morales, simplemente en términos de qué es para mí valioso. En ese término son los valores. Ujú, ujú, Entonces, digamos que para mí valiosa es mi vida, o valiosa es mi familia, o valiosas son mis amistades. Y yo ujú, ya rompo esos límites de esos valores y hago cosas que nunca pensé hacer porque estaba ujú, intoxicada, también estamos hablando de que hay un problema. Es que estaba ujú, borracha y le pegué a mi amiga, o le puse el ujú, cuerno a mi marido cuando para mí la fidelidad es lo más importante, o le pegué a mis hijos cuando yo nunca en la vida les he querido pegar. O sea, ujú, ya hice cosas que nunca pensé que iba a hacer, como esto que dices, o me metí a colonias peligrosas, ujú, o metí a un dealer a mi casa y lo presenté a mi familia, ¿no? O sea, ujú, ujú. Sí, sí, hoy sí. es una cantidad de locuras, Hay pero es miles de posibilidades. miles de posibilidades, pero aquí lo importante es, ya hice cosas que nunca pensé que yo iba a hacer. Ujú. Que ahí sería un poco volver a ese tema de tocar fondo para cada quien es distinto. A lo mejor para alguien tocar fondo no es que lo corran del trabajo, pero sí cuando dices, por ejemplo, no sé, choqué
y venían mis hijos en el coche o casi atropelló a alguien, porque a veces el alcohol está muy relacionado con los accidentes de coche, ¿no? Eh, o algún descuido de un abandono de un menor, por ejemplo, o ya cuando tocamos esta fibra lo que para cada quien es valioso y es cuando dice, ay, ya me pasé y era este fondo que, bueno, parte de la entrevista era un poco ver si hay cosas que nos pudieran prevenir llegar hasta allá, ¿no? Y que no llegara a este Hasta punto el de ahogado fondo. el niño, tapar el pozo. Sí. Entonces sería Mira, como resaltar esos tristemente, warnings que decías, ¿no? Ujú, sí. sí, tristemente la persona que es realmente adicta, o sea, si ya está en la etapa de la adicción, a veces no se le puede ayudar, ¿no? Digamos que alguien escucha este programa y va con su mejor amigo que dice, no, mi amigo sí tiene todas las características que dijeron Ángel y Gaby, le voy a ir a decir que busque ayuda porque Ujú, está ujú, cañón. ujú, Tristemente, hasta que no esté convencido esta persona, no va a buscar la ayuda. O sea, tiene que sí, estar convencido y tiene que querer la ayuda, porque si exacto. no quiere, no va a haber poder humano. Es muy una Pero decisión del interior, no es como que te pueden obligar o convencer de hacerlo. exacto, ¿no? Porque digamos que a esa persona ya le dijo el doctor, ya le dijo la esposa, ya le dijo el jefe, ya le dijeron los papás, los hijos, pues ¿quién te dice que al amigo le va a hacer caso, ¿no? O sea, no hay poder humano. Pero afortunadamente a la gente que todavía no llega a ese nivel, ¿no? De la adicción, de hecho hay una tabla que si quieres luego te comparto, que se llama la Ujú, tabla de Jelinek, ok, que habla de las fases de la enfermedad, ¿no? Entonces, ujú, digamos que si la persona todavía no ha llegado a cierto nivel, sí se podría hacer un trabajo de prevención, de concientización, de decir, a ver, o sea, a mí me encanta, siempre estoy buscando la fiesta, no puedo a veces concebir una fiesta sin alcohol, o ya me siento muy dependiente de pronto de esta sustancia para pasármela bien, creo que le ujú, voy a bajar. Y ujú. todavía puede bajarle o todavía puede pasar un tiempo sin hacerlo, ahí sería una buena decisión, ¿no? Que la persona decidiera parar por Sí, creo, en voluntad. las adicciones creo que el alto, mientras más pronto, mejor, ¿no? O sea, mientras más se posterga, más difícil se pone, me parece, ¿no? Porque la sustancia, o sea, por ejemplo, físicamente se va arraigando más al cuerpo, las conductas que genera en torno a la sustancia se van arraigando más, se vuelven hasta hábitos y creo que sería un tema de esos de mientras más pronto lo atienda mejor, ¿no? Sí, claro, porque además pues te evitas muchísimas situaciones desafortunadas. Tristemente con las adicciones podríamos decir que solo hay muy pocos finales, ¿no? O sea, o te enfrentas a la muerte o Ujú, te enfrentas a la cárcel, porque cuánta sí. gente está en la cárcel por una mala decisión que tuvo alcoholizado o drogado, o acabas en el manicomio. En el manicomio hay mucha gente que se quedó pegada de los cables en algún Ujú, viaje de ujú, algo, o acabas muerto. ujú, ¿Qué muerto lo ujú. dije? Cárcel, Sí, sí, manicomio, o muerto. muerto. Ujú. O te O creo que incluso recuperas. hasta una tragedia de una fatalidad para alguien más, ¿no? Exacto. Sí, que eso te De llevaría a la cárcel, ¿no? que a O la al cárcel o manicomio al manicomio o hasta el suicidio, o cosas al así. suicidio. Entonces, acaba Entonces, en la muerte, acaba en la cárcel, acaba en el manicomio o una cuarta posibilidad que sería o me recupero, me rehabilito. ujú. Entonces es importante, digamos, recalcar de esta enfermedad en particular que a diferencia de una gripita o ando malito de la panza, esta enfermedad en particular, si no se atiende al final, es normalmente trágico porque estos manicomio, cárcel o panteón no es como tan deseable visitar y entonces, y la otra opción sería la rehabilitación, que sería a esta parte ir llegando a ok, bueno, ya me di cuenta que yo o mi primo, mi amigo, mi amiga, mi novia, quien sea, creo que encaja con estas características. ¿Cuál es este paso de pedir ayuda? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hace Sí. la persona que dice, ok, soy un adicto ahora y sí quiero ya la ayuda, no me quiero esperar a esta tragedia? ¿Qué hago? ¿Cuál sería este paso de levantar la mano y pedir ayuda? El Hijo, primer paso recomendable. yo lo primero que recomendaría, si la persona está en terapia, pues eso sería maravilloso, pero la terapia por sí sola, y digo, te lo digo como terapeuta también, esto es un mal anuncio para los terapeutas, pero la terapia por sí sola
no es suficiente para ayudar a una persona adicta. Definitivo. No, o sea, yo creo que en mi opinión y en la opinión también de muchos profesionales, la asistencia a los grupos de 12 pasos, en el caso si es alcoholismo el problema, ir a un grupo de alcohólicos anónimos, si son drogas, ¿no? Diversas, hay grupos de narcóticos anónimos, pero sí las agrupaciones de 12 pasos funcionan de una manera que nada, o sea, se ha comparado, digamos, con su eficacia, con su programa de recuperación. O sea, nada lo iguala en este sentido. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a conocer no solo el tema de adicciones, sino a Gaby, que les prometí que era una persona maravillosa, de las consentidas número 1 del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, ubicado en la Ciudad de México. Personalmente tuve la fortuna de ser su alumno y puedo certificar que es consentidaza como maestra, como amiga, como persona. Y cuánto quedó pendiente por compartirnos y ojalá acceda para futuras entrevistas. Quien quiera saber más de adicciones, vamos a compartir los links en los enlaces de YouTube, en los enlaces para que ustedes le den clic a todo lo que nos platicó Gaby sobre los grupos de apoyo, sobre los temas de adicciones, y por favor, para quienes quieran conocer más de ella, síganos para futuros programas donde consultaremos de su mano especialista todos estos temas. Y para contactarla, por favor, háganlo a través de nuestras redes sociales, @espíritu espiral en Instagram y correo @espirituespiral1 @gmail.com. Muchas gracias, equipo de producción, los quiero, los adoro. Gracias a todos los radioescuchas y quienes nos siguen en Spotify y plataformas YouTube, Facebook, Instagram. Compartan, denle like y síganos para futuras entrevistas súper interesantes con gente de verdad maravillosa que van a conocer a través de este programa. Gracias por seguir a Espíritu Espiral. Gracias por abrir estos corazones y nos vemos muy pronto. Gracias, producción. Hasta pronto.